Bien, buenos días a todos. Es una alegría compartir con ustedes. Conozco algunas caras, a Fer lo conozco desde allá, desde Salta, con toda su familia. Está Evelyn Francia, que su padre, a ella la conozco cuando era chiquitita así. Cuando me dijeron es Evelyn la que está ahí adelante, no la podía conocer. Así que bueno, lo conozco también a Josi porque su hermano está tocando en la iglesia también, así que su hermano Josué está tocando en la iglesia. Así que parece que hay algunas cosas cruzadas acá con Berazategui. Es que somos una misma familia, somos la familia de la fe y es lindo poder compartir. Bueno, mi nombre es Ezequiel, Cecilia es mi esposa, hace 24 años que estamos casados, va a ser 24 años que estamos casados. Y por 20 años estuve en una fundación de iglesia que hicimos en una ciudad pequeña, se llama Sunchales, la ciudad de los productos Sancor. Ahí es donde nosotros nos instalamos, empezamos una iglesia y después de 20 años el Señor nos llama a la ciudad de Rafaela, de donde nosotros salimos. Todo pasó porque el pastor agarró un par de infartos, como estaba pasado de vueltas, así que cuídenlo al pastor, no vaya a ser que se pase demasiado de vueltas. Tuvo 2 infartos, algunos me dijeron que yo le serruché el piso y le digo, no, yo no. Y iba con todas las expectativas, iba a la iglesia, ¿no es cierto? Porque en los orígenes fue misionera, después durante 20 años paró la misión y cuando empezamos a ir a la iglesia dije, bueno, creo que el Señor me llama para que seamos una iglesia misionera nuevamente. Fundamos 9 iglesias y participamos en más de 50 fundaciones de iglesia, participamos. O sea que nuestra iglesia tiene un referente misionero. Pero bueno, durante 20 años quedó ahí en la historia. Y cuando iba con todas las expectativas, hasta que me encontré con la realidad de la iglesia. Siempre hay conflictos en la iglesia. Así que bueno, tuvimos un par de años durísimos, pero bueno, la gracia del Señor también, como compartía el hermano, me sentía identificado, nos abrazó. Y gracias a Dios hoy estamos contando otra historia distinta a la que contábamos hace un par de años. Así que bueno, quería hablar acerca de este tema. Me compartía Horacio que ustedes estaban hablando acerca de todo esto que tiene que ver con la convivencia, las vivencias. Y el tema que quería compartir tiene que ver con los conflictos. Toda la historia existieron los conflictos. La historia de la iglesia está llena de conflictos. Es más, cuando uno llega a la iglesia, cree que llega a un lugar santificado. No, llega a un lugar de los llamados a ser santos, no es un lugar de los santificados. Porque te encontrás con la realidad de que mientras haya personas, hay conflictos. Y cuanta más personas, más conflictos. Es así, toda la obra es así. La iglesia, de hecho, relata que había conflictos. La iglesia de Corinto había un montón de conflictos. Hasta los hermanos no creían que existía la resurrección. Ustedes van a la Biblia y van a ver que había conflictos morales, que de pronto un hijo andaba con su madrastra. Es más complicado en la iglesia de Dios, sí, en la iglesia de Dios. Y de pronto usted se encuentra con otros conflictos. Habría conflictos relacionales. El apóstol Pablo se peleó con el apóstol Pedro en un momento. Había no solo conflictos morales, relacionales, había conflictos doctrinales. No todos pensaban y creían de la misma forma. Es más, el primer concilio que se menciona en la Biblia, era un conflicto teológico, porque ahí decía, no, tenemos que guardar el día sábado y estas cosas, y los himnos de los años 1800. No decían eso, pero decía, tenemos que guardar todas estas cosas. Y de pronto había conflictos de creencia, entonces en un momento se juntaron los hermanos y resolvieron el conflicto de la iglesia. Entonces, hay de todo tipo de conflictos en la iglesia. Esto tenemos que asimilarlo. Es la primera verdad que nosotros tenemos que entender. Siempre va a haber conflictos. Y, en más, siempre que hay conflictos y se resuelven, algo se fortalece o crece. Vuelvo a repetir, siempre que hay conflictos y se logra avanzar, se logra armonizar en medio de los conflictos, algo se fortalece y algo crece. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 6. Y
Ya por tema de vista empiezo a usar Biblia electrónica, porque ya estiro el brazo y ya no llego a leerlo. Entonces ya empecé a usar Biblia electrónica, cosa de poder ver la letra. Y dice así la palabra del Señor, Hechos 6, 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos, o de los que tenían habla griega, significa en el original, de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas. Si quieren poner nombres para sus hijos, acá tienen unos cuantos. Y Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Versículo 7, fíjense como lo que le decía recién. Después de solucionar el problema, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esta es la realidad de la obra del Señor. Ustedes van a ver crecimiento, complicaciones, resoluciones, vuelta a crecer. Este es el ciclo de la iglesia, si sabemos solucionar conflictos en los momentos. Y de esto es lo que vamos a estar hablando, cómo hacer resolucionar conflictos. Hay distintos tipos de conflictos. Hay conflictos en los que nosotros no lo buscamos, pero otras personas nos hacen entrar en conflictos. Entonces, hay que ser sabio en este tiempo, cómo resolucionamos algunos conflictos. Y acá quiero dar algunos consejos que podemos ver a la luz de la palabra. En primer lugar, necesitamos entender si el conflicto que estamos enfrentando es importante. Vos te vas a encontrar en un conflicto relacional, un conflicto ministerial, un conflicto familiar. La pregunta es si este conflicto realmente es importante. Vieron que a veces los matrimonios discuten si el papel higiénico va de boca abajo o boca arriba. No es importante, querido. Y terminás peleando por un papel higiénico. Entonces, lo primero que se tiene que saber es si realmente tiene algún impacto esto que está sucediendo. La iglesia estaba sufriendo en ese momento una situación que decían, las viudas griegas son desatendidas. ¿Quiénes manejaban la plata de la iglesia? En esa época eran los apóstoles. Los 12 manejaban la plata de la iglesia. Había necesidades en las viudas y ellos se encargaban de ir a repartir la comida a las viudas. Y en un momento un grupo de gente dijo, che, me parece que están haciendo acepción de personas. Y empezaron a murmurar. Empezaron a decir, ¿viste? Los apóstoles porque son hebreos le dan más a los hebreos. Entonces empezó la murmuración. Pero la pregunta es, ¿este conflicto era importante solucionarlo? Si lo dejaban sin solucionar, ¿qué podía pasar con este conflicto? Seguramente se iban a partir la iglesia en dos, la iglesia de los hebreos y la iglesia de los griegos. Primer principio es si realmente el conflicto es importante. Segundo principio, inclusive cuando la palabra de Dios en Mateo 18 dice, por tanto, si alguien peca contra ti, o sea, era importante, entonces ve a arreglar la situación con tu hermano. Segundo principio que quería marcar en esta mañana. Cuando hay un conflicto y sabes que es importante, lo que tenés que hacer es no perder el tiempo para solucionar los conflictos. Yo creo que hay distintos tipos de personas que solucionan los conflictos. Están algunos que lo solucionan al estilo oeste, sacan pistola y empiezan a dispararse. Sí, pero vos, y el otro, vos. Y sacan las pistolas y empiezan. Y la pregunta es,
quién tiene la razón, y entonces cada uno empieza a disparar. Pero hay otro grupo de personas que son como el avestruz cuando hay un problema. Dicen, no, creo que no es cierto en realidad, pero hay una imagen que el avestruz mete la cabeza bajo de la tierra. ¿Soluciona el problema si metés la cabeza bajo la tierra? ¿Viste? Es como cuando vos sentís un dolorcito en el pecho y dices, no, no voy al doctor, no es nada. Y cuando vas al doctor dice, no, tenés un problema de colesterol, triglicéridos, diabetes. ¿El no ir al doctor hace que se vaya el problema? No, jamás. Si ellos decían, bueno, déjalo. Ellos dicen, nomás hubiesen dicho en ese momento. Vamos a dejarlo, vamos a pasar por alto lo que dijeron. No, es el momento de que si es algo importante, es necesario tratarlo con rapidez. ¿Saben por qué se divorcian la mayoría de los matrimonios? Por problemas no solucionados. La mayoría de los matrimonios, cuando llegan al punto, ya no hay vuelta atrás, porque no es algo que pasó, es un montón de cosas que nunca se solucionaron. ¿Entienden por qué la palabra dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le des lugar al diablo? Porque si ignoramos el tratamiento con el problema no se hace más chiquito. Los problemas se hacen más grandes. Y cuando vuelva otro problema con la misma persona o con la misma situación, se agranda el problema. No es que arrancamos de cero, se acumula. Iglesias se dividen así, cuando hay problemas no tratados. Familias se rompen así cuando no hay problemas tratados. Matrimonios se rompen así, relaciones se rompen así. El secreto de una buena convivencia no significa que no va a haber conflictos. La buena convivencia es cuando se tratan las problemáticas. Y ahí necesitamos tener suficiente carácter, humildad, aplomo, para que nosotros podamos tratar cada una de las cosas que necesitamos tratar. Y nos encontramos, 2 por 3 nos tenemos que encontrar con estos asuntos. Me he dado cuenta que mucha gente evita tener el conflicto y se queda con algo en el corazón que se llama una pequeña raíz, que después no se transforma en una pequeña raíz, algo que no se ve, algo que está acá adentro. Y esa raíz se va extendiendo, y se va extendiendo, y se va extendiendo. Y cuando dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, no sea que brotando alguna raíz de amargura, muchos sean contaminados. Y cuando nació eso en el corazón, en vez de hablarlo con la persona correcta, va y lo hablas con otro. Y eso no es nada, la raíz ya no está en vos nomás, ¿eh? Ya la raíz pasó a otro también. Y pasó a otro, y a otro. En este momento, la iglesia decía, sí, los apóstoles hacen acepción de personas. Entonces los apóstoles dijeron, che, no dijeron che, porque no eran argentinos, pero los apóstoles en ese momento dijeron, vamos a tratar el problema. Así que, en primer lugar, si es importante. Segundo lugar, cuanto más pronto hagas la charla y tratar el tema, mejor siempre es. Siempre es mejor tratar cuanto antes las situaciones, los conflictos. Tercer principio, trate de acordar antes, o trate de entender antes de acordar. Ahí va, trate de entender antes que acordar. ¿Se acuerdan que Santiago capítulo 1 va a decir, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse? Dice, todo hombre sea pronto para oír. ¿Cuántos oídos nos dio el Dios? 2. ¿Cuántas bocas nos dio? 1. Algunos parece que tienen más de una boca. Entonces, necesitamos aprender a escuchar y entender las problemáticas. Necesitamos aprender a escuchar y entender las problemáticas. A raíz del problema que tenían que murmurar, a raíz del problema de la acepción de personas, surgió otro problema. La gente empezó a murmurar.
Y entonces empezaron a hablar mal de los apóstoles. Ellos eran los que repartían. La gente empezó a murmurar. Ahora fíjense, capaz que si era un líder medio orgulloso decía, ¿cómo van a murmurar? Esto es pecado. Pero no dijeron ellos, esto es pecado, murmuración. Escucharon la raíz del problema. No era murmuración. La raíz del problema no era la murmuración. La raíz del problema era que había una situación que estaba afectando a un grupo de hermanos. Entonces, cuando nosotros vamos a tratar un conflicto, tenemos que lograr escuchar, entender cuál es el problema. Generalmente la gente que habla con sus palabras y hiere a personas, seguramente el problema no está en lo que dice, el problema está en cómo está su corazón y cómo está herido su corazón. Entonces, los apóstoles entendieron la situación del problema, entendieron antes de presentar un plan de trabajo, entendieron que había un conflicto. Entonces, muchas veces, cuando hay un conflicto, nosotros nos centramos en lo que sentimos. Nos centramos en lo que sentimos, cómo me sentí. Y de pronto, ¿viste con lo que me dijo? ¿Cómo me hirió? ¿Por qué me dijo eso? Si yo siempre hice las cosas bien, siempre ayudé. Y acá quiero que todos prestemos atención porque tenemos que abrir nuestra cabeza. Cuando se trata de otros, nosotros juzgamos las acciones. Cuando se trata de otros, yo juzgo la acción. ¿Viste lo que hizo? Pero cuando se trata de autojuzgarnos, juzgamos nuestras intenciones. No, lo que yo quise hacer o lo que yo quise decir. Y es una realidad. Todos nosotros, con respecto a las otras personas, juzgamos las acciones. Pero si se trata de mí, juzgo mis intenciones. No, yo no te quise herir. Yo no te quise lastimar. Pero lo lastimaste. Esa es la acción. Entonces, ellos comprendieron que la complicación no era la murmuración. El conflicto tenía que ver con la administración. El conflicto tenía que ver con comunicación. El conflicto tenía que ver con necesidades. La gente murmuraba a raíz de unas necesidades que ellos no estaban supliendo. Y los apóstoles, con sabiduría de lo alto, entendieron la situación. Entendieron también que ellos no podían dejar ni la palabra ni la oración. O sea, entendían la necesidad de la gente, pero entendían el llamado que ellos tenían. O sea, que no era que ignoraban lo que ellos necesitaban hacer. Cuando necesitamos solucionar conflictos, necesitamos entender. ¿Saben? Dice que había un niño que le dice al padre, papá, 5, 6 años, 6, 7, papá, ¿qué significa sexo? Le dice el chico. Y cuando el padre dijo, bueno, ¿qué es? Y empezó a transpirar el padre y empezó a explicar, ¿viste? La polinización, y empezó a explicar los animalitos, el chancho y la chancha tienen chanchitos, y empezó a explicarle, y empezó a dar un curso de biología al hijo, y el hijo lo miraba serio, y en un momento el padre estaba diciendo, algo no está entendiendo este chico, y le dice, ¿y por qué me preguntas del sexo? No, porque me dieron una planilla en fútbol que ponían sexo M o F. Si nosotros no entendemos lo que estamos tratando, es difícil que lo tratemos con sabiduría. Por eso es importante escuchar. No solo escuchar lo que la persona dice, sino lo que la persona siente. De eso se tratan los conflictos. Escuché que, amén de que a algunos les puede gustar o no, acerca del presidente, si le gusta la política, no le gusta la política y todo eso, dice que la resolución de conflicto, cuando encuentra una obstrucción, dice que arma 2 o 3 posibilidades para encontrar un resultado. Entonces dijo, bueno, nos cortan por acá, le achicamos el presupuesto a los de la provincia. Entonces, cada vez que se encuentra con un conflicto, busca 3 o 4 opciones. Eso es lo que hicieron también los apóstoles. Así que, punto 4, los apóstoles afrontaron la situación, el conflicto de forma positiva.
No lo afrontaron para chocar, no lo afrontaron para destruir, lo afrontaron para crecer. Y fíjense que la palabra, ahí dice que convocaron a toda la multitud. Dice, bueno, griegos, hebreos, vamos a juntarnos todos. Yo quiero explicarles algo. Habrá dicho el apóstol Pedro, seguramente el que se levantaba siempre, y dijo, quiero explicarles algo. Este es el conflicto, pero nosotros no podemos dejar ni la palabra ni la oración. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, forma positiva, si buscamos 7 personas que nos ayuden? ¿Qué les parece si juntamos 7 personas y ellos van a administrar la mesa? Y dijeron, ¿cómo tienen que ser las personas? Hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo, y eligieron ahí a los 7 que nosotros escuchamos. Buscar la respuesta es lo que trataron de hacer los discípulos, afrontarlo de forma positiva y buscar una respuesta. Ahora, dice que a la gente, y ahí viene lo próximo, a la gente le agradó la solución. Y qué bueno, ya el conflicto estaba menguando. Trataron el conflicto, lo buscaron de forma positiva. La gente dice aquí que estaba conforme con la decisión. Y qué lindo es ver cuando empieza a haber una respuesta. Le dijeron a la gente, ¿qué les parece si buscamos 7? Y dice, agradó a la multitud la propuesta que ellos hicieron. Una de las cosas que necesitamos buscar en un conflicto es una respuesta de la otra parte. No solo buscar una solución de forma positiva, sino buscar una respuesta. ¿Saben? 1 de cada 5 personas, y esta es la realidad con la que nos vamos a encontrar cuando tratamos conflictos, solamente 1 de cada 5 no quiere arreglar conflictos. Y tal vez te va a decir una palmada, sí, no hay problema, bajamos la persiana. Esto dice la encuesta, según John Maxwell, dice, cuando tratamos conflictos, 1 de cada 5 no quiere solucionarlo. El 50% no sabía que había un conflicto. Los apóstoles hasta ese momento no tenían ni idea que había un conflicto. Pero hay un 30% de las personas que no saben que hay un conflicto, pero no saben cómo solucionarlo. Esto es lo loco, lo que me llamó la atención es esto. Hay un 30% de personas, y capaz que si nosotros decimos acá, bueno, hay 250, a ver, tengo que hacer la suma, ya se me ve, 80 personas dentro de esta iglesia pueden tener conflictos y que saben que tienen conflictos, ya sea en su matrimonio, puede ser en la iglesia, en el ministerio, que tienen conflictos y no saben cómo solucionarlos o no saben cómo enfrentarlos. Y el gran desafío de esto es que vos puedas comprender que necesitas tratar y necesitas decir lo que sentís, necesitas decir lo que pensás, tu percepción del asunto, lo que sentís del asunto, y también explicar por qué para vos es importante tratar este asunto. Y mi gran desafío es que vos puedas crecer o te puedas fortalecer. Porque el que no enfrenta las problemáticas, en vez de fortalecerse, siempre se debilita. Y en vez de unirse y crecer, el que no está dispuesto a tratar las problemáticas, generalmente se divide y se aleja. ¿Saben cuánta gente vi en la iglesia que cuando algo no le gustaba, dijo, me voy a otra iglesia? ¿Saben? Según Carlos Anacondia, un predicador pentecostal, decía que hay más gente fuera de la iglesia que dentro de la iglesia, porque no saben cómo solucionar sus conflictos. Qué loco esto, ¿eh? Hay más gente creyente fuera de la iglesia que dentro de la iglesia porque no saben solucionar sus conflictos. Así que si estás entre estas 80 personas, yo quiero decirte, es el momento que necesitas tratar los conflictos. No juzgues al otro, no condenes, habla de lo que vos sentís y habla de lo importante de que necesitas solucionar esta situación en tu corazón. Quiero cerrar en esta mañana diciéndole que cuando hay una fractura,
mi señora es radióloga, dice que una de las cosas que pasa cuando se quiebra un hueso y se lo pone en el lugar y se lo enyesa o se le pone un tutor, depende de la situación de la quebradura, una de las cosas que se arma allí se llama el callo en el hueso. Y dicen que en ese lugar donde se rompió, se arma un callo y no se vuelve a romper. En la iglesia de los Hechos no se vuelve a mencionar que la iglesia tuvo conflicto con el repartimiento de estas cosas. Sí, hubo después otro conflicto que era teológico, pero en este momento, cuando solucionaron ese problema, no se dice que volvieron a tener conflicto en eso. Cuando algo se rompe y somos sabios en enfrentarlo y solucionar el conflicto, la situación se fortalece. El último versículo, el 7, decía que cuando solucionaron todo esto, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos sacerdotes obedecían a la fe. ¡Qué bárbaro esto! Cuando algo se soluciona, algo se fortalece. Cuando algo se soluciona, algo crece. Cuando hay un conflicto solucionado, hay una iglesia que puede crecer. Hay una unidad del cuerpo que se puede experimentar. Y Jesús lo veía de tan importante a esto, que dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, que ustedes se aman. Y ese amor tiene que estar entre nosotros. Que los conflictos no sean la situación de partirnos, de dividirnos, dividir liderazgo, dividir hermanos, dividir familias. Que los conflictos sean el camino que nos lleva a crecer, fortalecernos y desarrollarnos. ¿Puede ser, hermanos? Amén. Cierro con este principio. El mayor conflicto de la historia es el conflicto que generamos con Dios. Y cuando nosotros pecamos hay algo entre Dios y nosotros que se rompe. Seas o no cristiano, hay algo que se rompe en la relación con Dios. Y nosotros cantábamos la canción que decía, Santo, Santo, Santo. Dios es santo. Y no convive con el pecado en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia. Se genera un conflicto. Ofendemos a Dios con nuestras acciones. Y bendito sea el Señor que nos juntamos cada domingo como familia en la casa del Señor o en el lugar donde dispusimos. Y el principio es estar bien con Dios. Tener paz con Dios. Tener la paz de Dios en nuestra vida. Y dice, bendito sea Jesús que Él derribó la pared intermedia e hizo la paz de nosotros con Dios por medio de la cruz de Cristo. Y es tan poderosa la sangre que si tal vez nunca llegaste a los pies de Cristo para entregarle tu vida, la cruz de Cristo y la sangre de Cristo tiene poder para perdonar todos tus pecados. Y si le recibís en tu corazón, el Señor dice que perdona todos tus pecados, no importa cuántos hayan sido. Esta es la gracia de Dios. Y si sos creyente, y si ya venís en las cosas del Señor, y empezaste y estás transitando, el Señor también preparó un camino para solucionar el conflicto. Primera Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios preparó un camino para solucionar el conflicto con Él. Si todavía no hiciste tu primer paso de fe, haz el primer paso de fe. Quiero solucionar el conflicto con Dios. Pero si estás en el camino de fe y te ensuciaste los pies, es importante que soluciones el conflicto con Dios. Porque tal vez no se va a romper la cosa que diga te vas al infierno, pero sí se rompe una relación con Dios, una comunión con Dios. Y dice que somos llamados a la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces el desafío es que si tenés un conflicto primeramente con Dios, que lo soluciones, querido. Necesitamos estar en paz con Dios. Y que esta mañana te vayas en paz con Dios. Y si necesitas solucionar un conflicto, porque trajiste tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tiene algo contra tu hermano,
es importante que no dejes pasar el tiempo. Soluciona el conflicto. Seguramente la semana que viene ustedes van a tener un tiempo maravilloso de campamento. ¿Qué mejor momento para sentarse con el hermano y decir, che, quiero compartirte algo que tengo en mi corazón? ¿Saben qué importante que es? ¿Saben la paz que trae al alma? Te cierro contando, hace un tiempo, los pastores nos equivocamos también y metemos la pata. En esas decisiones equivocadas que uno a veces toma, no con mala intención, pero la tomamos, como decimos. Afecté a un matrimonio, una parejita joven de la iglesia. Carly conoce, Kevin y Keila, ahí los chicos de nuestra iglesia conocen. Y estaban tan heridos que ellos vinieron a hablarme porque querían irse de la iglesia. Así. Cuando ya lo guardaron en su corazón, lo mantuvieron, y en un momento dicen, nosotros queríamos hablarte porque esto nos dañó y esto nos dañó. No me dijeron que venían para irse de la iglesia, sino me dijeron que me vinieron a hablar acerca de ese conflicto. Entonces yo me disculpé, pedí perdón, hablé con el equipo de jóvenes, les dije yo me equivoqué, hice algo que no tenía que hacer correctamente. Y después ellos me confesaron, ¿sabes que nosotros te íbamos a decir que nos íbamos de la iglesia? Pero no hay conflicto que no pueda ser solucionado en los caminos de Dios. Si lo tomamos sabiamente, con humildad, con sencillez, con reconocimiento, prevaleciendo el amor, no hay nada que no pueda ser solucionado. Por eso yo quiero animarte. A veces Satanás va a decir, no, es más grande lo que vos podés solucionar, o es una pavada, el otro te va. No permitas que él gane ventaja. Ponemos de pie y oramos juntos, oramos al Señor. Si todavía no diste un paso de fe o estás empezando a asistir y decís, bueno, ya escuché del Evangelio, necesito recibir a Cristo. Tal vez hoy es el día de tu decisión y arregles la gran problemática que tenés con Dios. Pero lo importante comienza con una decisión siempre en el corazón, solucionar el conflicto. Padre, oro por esta hermosa iglesia que tú has levantado en este lugar. Oro por sus líderes, sus pastores. Señor, oramos también por cada uno de los hermanos, para que esta iglesia pueda ser el reflejo de esa unidad perfecta entre tú y el Padre, y esa unidad perfecta que pueda haber de nosotros contigo, Señor. Oramos para que esos conflictos puedan ser tratados con amor, con humildad, con paciencia, para que tú reines y gobiernes en cada uno de nuestros corazones. Oro por las familias de la iglesia, Señor. Oro por los matrimonios y oramos por los matrimonios que están atravesando momentos complejos y tal vez tirantes, para que tú puedas, Señor, también darle la sabiduría para tratar las problemáticas. Señor, oro por los líderes que están trabajando en los ministerios, para que ellos sean compañeros unos con otros, para que abunde el amor, la flexibilidad, la comprensión. Y qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, Señor. Así lo dices tú, que tú derramas en ese lugar la bendición. Derrama bendición sobre cada uno de los que están dispuestos a solucionar conflictos, a mantener la unidad, a fortalecer los lazos, a fortalecer la convivencia. Gracias, gracias, bendito Padre, por esta mañana. Tú eres el centro de todo. Tú eres el centro de esta reunión, de esta iglesia, y a ti te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.